Brasil y ahora las repercusiones en nuestro país, Pilar. Efectivamente, Martín, el sistema político uruguayo reaccionó con sorpresa y también con preocupación ante la alta votación que obtuvo Bolsonaro. Si bien se cuestiona el discurso del postulante de ultraderecha, existen valoraciones contrapuestas sobre las causas del resultado. Buena parte de la oposición lo asocia a las gestiones de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, el PT, y sus niveles de corrupción. La senadora oficialista Mónica Xavier, por su parte, se mostró esperanzada con un eventual triunfo de Fernando Haddad en segunda vuelta. Cuando uno relee las expresiones del candidato Bolsonaro, no puede dar crédito de que sean efectivamente dichas en una campaña electoral y que haya habido acompañamiento ciudadano a ese tipo de expresiones que son contrarias a la democracia, ha justificado la dictadura, contrarias a los derechos humanos, ha justificado la tortura, expresiones racistas por doquier, misóginas y homofóbicas. Creo que en forma absolutamente desapasionada y con total objetividad da la impresión de que en el Brasil la política y la democracia atraviesan una situación y un momento de fragilidad importante. Yo creo que ha habido una suerte de oscilación de la corrupción del PT que vivimos durante todos estos años y de los demás partidos también, pero menciono al PT porque ejerció el Poder Ejecutivo, a las debilidades democráticas de Bolsonaro que han quedado expuestas a lo largo de esta campaña electoral que en Brasil ha culminado, o por lo menos que culminó con relación a la primera vuelta. Y eso a nosotros creo que nos debe preocupar y nos debe preocupar mucho. Yo creo que es claro que el señor Bolsonaro, con relación a los conceptos democráticos precisamente, bueno, genera una serie de interrogantes y de incertidumbres hacia el futuro que me parece que no podemos mirar para el costado. Creo que con total objetividad tenemos que reconocerlas como datos de la realidad. Que después en la práctica, si él resulta finalmente electo presidente, eso se confirme o se desmienta, lo dirán los hechos y ojalá, por supuesto, que esas cosas se desmientan y no que se confirmen. Sí, es muy preocupante, ¿no? El triunfo o el apoyo enorme a un candidato con características fascistas, autoritario, xenófobo, que hace apología de la dictadura brasilera de los años 60, que hace unos pocos días anunció que si no ganaba no iba a reconocer los resultados. Es una persona absolutamente antidemocrática. No es bueno que en ningún país del mundo ocurra eso. A nosotros, por supuesto que nos llena de dudas. Hay una cantidad de declaraciones de él que nos llaman la atención en forma negativa, que nos preocupa, pero que vamos a ver cómo es. Da la impresión de que va a ganar. Y el pueblo brasilero, en esta elección yo no sé qué hubiera votado, ¿no? Hubiera votado en contra de todos, pero no soy yo el que tiene que votar, es el pueblo brasilero que votó masivamente en favor de Bolsonaro. Bueno, le deseamos que le vaya bien, que levante a Brasil, que abra las fronteras, que tengamos posibilidad de seguir comerciando con Brasil, porque si a Brasil le va bien, a nosotros nos va bien. En este contexto, los legisladores de la oposición afirmaron que la aparición de un candidato como Bolsonaro es consecuencia directa de la corrupción de los últimos gobiernos del PT. El Partido de los Trabajadores y el liderazgo de Lula son los que han estado al frente de la conducción del Brasil durante los últimos lustros, durante los últimos periodos de gobierno. Y por lo tanto es a ese partido al que le cabe la mayor responsabilidad. Y notoriamente ayer el PT recibió una condena popular muy evidente en función de que su candidato aparentemente ha quedado muy lejos de cualquier posibilidad de competir por la presidencia. El dato más fuerte de esto es que la expresidenta Dilma Rousseff, en su disputa por un cargo en el Senado, en su estado natal, sale cuarta y queda fuera del Senado. Me parece que ahí está la expresión máxima del rechazo de Brasil al PT en su afán y su necedad de defender la corrupción de todos estos años. Este gobierno, que es el gobierno de Dilma Rousseff, a quien sacaron y quedó su vicepresidente Temer, es un gobierno que al final deja al país con una crisis muy importante, una crisis económica muy importante, una crisis de seguridad muy importante y con una corrupción gigantesca. En Brasil se salvan pocos. El esquema, el mecanismo, como decía alguna serial de televisión, que tenían para robar para su partido y para robar para las personas, fue terrible.
Por su parte, la senadora Mónica Xavier dijo que la aparición de candidaturas como la de Bolsonaro no tiene una única explicación y expresó su expectativa de que en una elección sumamente polarizada, Fernando Haddad, candidato del PT, pueda ganar en segunda vuelta. Sería muy simplista decir que las críticas a los gobiernos del PT son las que generan esta monstruosidad política. Creo que hay en el mundo, y Latinoamérica lo ha observado poco, pero en Europa hay un resurgimiento de ideas fascistas, incluso en la propia Alemania, en donde, bueno, siempre ha habido una política para tratar de tener viva la memoria de los horrores del pasado. Por eso es importante que analicemos esto